Dagón. Estoy escribiendo esto bajo una considerable presión mental, dado que, al llegar la noche de hoy, dejaré de existir. Sin dinero y con la última dosis de la única droga que me hace llevadera la vida. Ya no puedo soportar la tortura por más tiempo. Me voy a arrojar desde la ventana de esta buhardilla a la empobrecida calle de allá abajo. No se piense que, por mi dependencia a la morfina, soy un delincuente o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, garabateadas con velocidad, podrán adivinar, aunque nunca saberlo con certeza, por qué debo de alcanzar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho Pacífico, donde el paquebote del que yo era sobrecargo fue capturado por una embarcación incursora alemana. En ese entonces, la Gran Guerra estaba en sus comienzos, y las fuerzas marítimas de los germanos aún no se habían rebajado a los niveles de su posterior degradación. Así pues, nuestro barco fue declarado presa legítima, y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía por ser prisioneros navales. Tan liberal era, de hecho, la disciplina de nuestros captores, que luego de 5 días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar solo en un bote pequeño, con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo. Cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante competente, de modo que solo pude adivinar vagamente, por el sol y las estrellas, que me hallaba un tanto al sur del Ecuador. De la longitud no sabía nada, y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable, y por incontables días floté sin dirección debajo del sol abrasador, esperando que pasara algún buque, o que la corriente me llevara a encallar en las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco, ni la tierra aparecieron, y comencé a desesperarme en mi soledad, en mitad de aquella agitada y vastedad de azul ininterrumpido. El cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada, porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños de manera continua. Cuando por fin desperté, fue para descubrirme medio hundido en la extensión viscosa de un demoníaco lodazal negro que se extendía alrededor mío en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba mi vista, y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno bien podría imaginarse que mi primera sensación hubiera sido de asombro ante la tan prodigiosa e inesperada cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues en el aire y el piso putrefacto había una cualidad siniestra, la cual me heló hasta lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y de otras cosas menos descriptibles que veía extendidas por la repugnante lodazal de la planicie sin fin. Quizá no deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en el silencio absoluto, en la inmensidad infértil. No había cosa alguna al alcance de mi oído, y nada a la vista, salvo una vasta planicie del limo negro, y esa misma quietud absoluta, y lo homogéneo del paisaje me oprimía con un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara la ennegrecida marisma bajo mis pies. Mientras subía al bote encallado, entendí que solo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debía haber sido lanzada hacia la superficie, dejando expuestas regiones que permanecían ocultas en las insondables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podía detectar el menor sonido de las olas en el océano,
por más que me esforzara en oír algo. Tampoco había ave marina alguna que estuviera cebándose con la carroña de las criaturas muertas. Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote, el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra, según el sol se movía por el cielo. Conforme regresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar por él. Aquella noche dormí muy poco y al día siguiente me hice un hatillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firme en busca del mar que se había esfumado y propiciar así mi posible rescate. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar por él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor, y me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste, guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de otras colinas de aquel desierto interminable. Esa noche acampé y al día siguiente viajé con dirección al otero, aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo divisé por primera vez. Durante el cuarto atardecer alcancé las faldas del monte, que resultó ser más alto de lo que parecía a la distancia, con un valle que le daba un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna menguante e increíblemente gibosa se había levantado sobre la planicie oriental, estaba despierto y sudando frío, decidido a ya no dormir. Había experimentado las visiones de modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentar algo así, y por el brillo de la luna descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi hatillo, comencé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensión planicie era para mí la fuente de un vago terror. Pero creo que mi horror fue más grande cuando llegué a la cima del montículo y vi el otro lado, hacia un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentí en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insondable de la noche eterna. En medio de mi terror corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso de Satanás hiciera por los inimaginables reinos de las tinieblas. Conforme se elevaba la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como yo había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca creaban apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de poco más de 60 metros, el declive se hacía muy gradual. Urgido por un impulso que no puedo analizar con precisión, bajé dificultosamente por la zona de las rocas y me quedé de pie en la pendiente más ligera y estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo en donde aún no había penetrado la luz alguna. De golpe, mi atención fue atrapada por un grande y singular objeto de la ladera opuesta, la cual se levantaba muy inclinada, cerca de 100 metros delante de mí, un objeto blanquecino que brillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente de un enorme trozo de piedra.
pero estaba consciente de que me producía una impresión peculiar, de que su contorno y posición para nada eran obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de la magnitud enorme y de su posición en un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven, claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya masa imponente había conocido la mano de obra y quizás la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mas no desprovisto de una cierta emoción con la del júbilo de un científico o un arqueólogo, examiné mis alrededores con más atención. La luna, ya casi en el cenit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes escarpados que abundaban por el abismo, y revelaban que un cuerpo de agua muy extenso corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones y casi tocándome los pies mientras yo estaba parado en la pendiente. Al otro lado del abismo, las olas empapaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora se podía distinguir tantas inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, y era distinto de cualquier cosa que yo había visto en los libros. En su mayor parte se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres obviamente representaban criaturas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la planicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado pictórico lo que más me mantenía absorto. Plenamente visible desde el otro lado del torrente que nos separaba, debido a su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la profunda envidia de un dore. Estas cosas, suponía yo, representaban hombres, o, al menos, cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina, o rindiéndole homenaje a algún altar monolítico, el cual también parecía estar bajo las olas. De sus caras y formas no me atrevo a hablar en detalle, pues su mero recuerdo hace que sienta que me desvanezco. Grotescas más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, estas eran malditamente humanas en su contorno general. A pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios pasmosamente anchos y flácidos, ojos vidriosos y abultados y otras características aún menos placenteras de recordar, resultaba muy curioso que parecían estar esculpidas como muy mala proporción comparadas con las escenas de fondo, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena, representada apenas un poco más grande que su cazador. Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño, pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios de alguna tribu de pescadores o navegantes, una cuya último descendiente había muerto eras antes de que el primer ancestro del hombre de Piltdown o Neandertal hubiera nacido. Atónito ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo imaginable por el más audaz de los antropólogos, seguía de pie, ensimismado, mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Entonces, de pronto lo vi, con solo una ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie. La cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras, vasto, parecido a Polífemo, repugnante, aquello salido vertiginosamente, como un estupendo monstruo de pesadilla, en dirección al monolito,
alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salida a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco, de mi frenético ascenso por la pendiente y el acentilado y de mi viaje delirante de regreso al bote encallado. Recuerdo poco. Creo que canté mucho y me reí extrañamente cuando no me era posible cantar. Tantos recuerdos indistintos de una gran tormenta algún tiempo después de alcanzar el bote. Como haya sido, sé que escuché el estruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán de un buque estadounidense que había divisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que a mis palabras les había dado mínima atención. Mis rescatadores no sabían cosa alguna relacionada con ciertos alzamientos de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy célebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto a la antiquísima leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esas cosas. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda alivio efímero y me ha atrapado entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza. De manera que ahora le pondré fin a todo, habiendo escrito el recuento íntegro, para la información o el desdeñoso entretenimiento de mis congéneres. A menudo me pregunto a mí mismo si acaso es posible que todo fuera una fantasmagoria absoluta, un simple ascenso de fiebre mientras yacía ahí, insolado, divagando en el bote descubierto, luego de mi escape del acorazado alemán. Esto me pregunto, pero como respuesta siempre me viene una visión que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables que, en este mismo instante, podrían estar reptando y flotando sobre su lecho viscoso, adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granito ahogados por el mar. Sueño con el día en el que podría emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar con sus malolientes garras los restos de la enclenque humanidad devastada por la guerra. Con el día en el que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de una pandemonio universal. El final está cerca. Escucho un ruido en la puerta, como si un enorme cuerpo resbaladizo se tambaleara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano. La ventana.